Y es verdad que tengo otros videos que hablo sobre la moneda de búfalo, pero sería bueno hablar de las 8 monedas búfalas más valiosas y el porqué de su valor. Así que quédense pendiente que les voy a dar algunas cantidades. Amigos y amigas, si usted no se ha suscrito, anímese y active la campanita para que le notifiquen cada vez que someto un nuevo video. También les menciono que siempre que comenten si le ha gustado este video o si tiene alguna duda o pregunta, siéntase en confianza en escribir. Recuerde que yo no doy valor a las monedas, pero con gusto le puedo dejar un sitio web o pueden ir a la cajita de información aquí abajito del video y encontrarán diferentes links. Pero hablemos de las pequeñas diferencias en una moneda de 5 centavos búfalo o como también le llaman Indian Head, que pueden hacer una gran diferencia en el valor. Y hay varias fechas claves y variedades valiosas de la moneda Buffalo Nickel que todo coleccionista de monedas debe conocer. Algunas de las diferencias son bastante obvias, mientras que otras pues son mínimas. Y bueno, a veces se requiere hasta una buena lupa, ¿verdad? Que tenga bastante aumento para ver esos detalles. Y estos videos son importantes porque no solo vamos a estudiar las descripciones, van a poder observar las imágenes de cada moneda, sino que también van a poder identificar estas monedas que pueden tener en su colección. Pero quiero que recuerden que existen muchos factores que intervienen en la determinación del valor de una moneda y también el valor de las monedas de 5 centavos búfalo, que no es una excepción. Empecemos hablando de la moneda de 1913, ese tipo 2. Y cuando salió el diseño de la moneda búfalo por primera vez, en el lado reverso estaba parado el búfalo sobre un montículo de tierra. De hecho, si observan las letras en relieve que especificaban la denominación donde dice 5 centavos, bueno, se ha gastado, ¿verdad? Y la realidad es que se gasta fácilmente o prematuramente. Entonces, para resolver ese problema de desgaste prematuro en el diseño, pues la Casa de la Moneda rebajó la denominación para que el borde tuviera una línea de tierra debajo del búfalo y protegiera la inscripción de la denominación. Por lo tanto, hicieron un cambio. Y las 3 Casas de la Moneda produjeron ambas variedades de estas monedas, pero la emisión de San Francisco con el acuñamiento de CKS en el reverso es la más rara. Ahora veamos la moneda de 1916, y esto es una variedad de duplicación de dado. Y en este año un error de producción, sucedió en la Casa de la Moneda y se produjo un dramático doble dado en el lado anverso de la moneda. Esta duplicación en los últimos 3 dígitos lo van a poder ver, o sea, los dígitos de la fecha. Y notarán que los dígitos duplicados están un poco a la derecha y más bajos que la fecha más pronunciada de 1916. Esta variedad de dado es la más buscada de todas las variedades de Nickel Buffalo. Por lo tanto, es una moneda valiosa en grados circulados y muy raro en grados no circulados, bueno, porque no hay mucho. Además, esta moneda rara puede venderse por miles de dólares, incluso en una condición hasta muy usada. Observen esta imagen de G4, qué gastada está. Ahora, en grados no circulados, no se confunda, estoy hablando de grados no circulados, el precio puede exceder hasta más de $100,000. Y les voy a dejar el link de este sitio web para los curiosos, los que desean leer un poquito más sobre esta moneda que es valiosa. Por lo tanto, antes de comprar esta moneda, asegúrese de que esté certificada como genuina y calificada por un profesional, bueno, una empresa, ¿no? Una empresa que califica moneda.
Veamos la próxima moneda, que es la de 1918 D. Y van a poder observar un 8 sobre el 7. Y es una variedad de troquel doble. Y en las instalaciones de la Casa de la Moneda de Denver en 1918, hubo otro error de producción. Y bueno, se produjo una espectacular variedad de troquel doble en el anverso. Aunque esta variedad no es tan pronunciada como la variedad de 1916, pero mire amigos, sigue siendo muy evidente en el último dígito de la fecha. Busque cuidadosamente el número 7 subyacente debajo del último dígito 8 en la fecha. Estas monedas fuera de circulación son extremadamente raros y en una condición muy desgastada, bueno, el valor de esta moneda se pudiera acercar a $1,000. Ya si tuvieran en grados no circulados, obviamente el valor puede exceder hasta más de $50,000. Por lo tanto, asegúrense de que esta moneda también esté certificada y calificada por una compañía, por expertos numismáticos de una compañía o una empresa que sea de prestigio. Veamos la próxima moneda y esta es la cuarta moneda valiosa de 1921 S. Y la Casa de la Moneda de los Estados Unidos solo produjo monedas de 5 centavos búfalo en las instalaciones de la Casa de la Moneda de Filadelfia y San Francisco en 1921. Por lo tanto, Filadelfia produjo la mayoría de las monedas con una acuñación de más de 10 millones de monedas. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Mientras que la sucursal de San Francisco solo produjo alrededor de 1.500.000 monedas, o sea, mucho menos que la de Filadelfia. Por lo tanto, esta proporción de 7-1 hace que la moneda de San Francisco sea la más rara en las dos. Es verdad que estas monedas en circulación son fáciles de encontrar, pero pagarán un precio superior a uno de ellos. Pero las monedas sin circular son aún más raras y estarán alrededor de $1,000 o más. Veamos la quinta moneda y es la de 1924 S. Estas monedas son un poco más asequibles que la emisión de 1921 S, que es el Nickel Buffalo acuñado en San Francisco de 1924. Una vez más, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la mayoría de las monedas con una acuñación que superó los 21 millones de monedas, mientras que Denver solo produjo unos pocos más de 5 millones de monedas. Amigos, amigas, esto hace una diferencia. Mientras menos se produce en la Casa de la Moneda, las monedas son más valiosas porque son más solicitados por los coleccionistas porque no hay lo suficiente. Y en este caso, la Casa de la Moneda de San Francisco hizo un poco menos de 1.500.000 monedas, y esta proporción hace que esta moneda sea escasa en todos los grados. En grados no circulados, pues pudieran encontrarlo en más de $2,000 dependiendo el grado, obviamente. Pero veamos la sexta moneda. Y esta es la de 1926 S. Y la producción en ese año en la Casa de la Moneda de San Francisco estaba muy por detrás de las cifras producidas en Filadelfia y Denver. Y este retraso significativamente con solo 970.000 monedas hace que sean escasas, o sea que no hicieron mucho en San Francisco. Y en mucho, el no haber producido lo suficiente hace de que la moneda tenga más valor. Así es que, ojo. Veamos la penúltima moneda, que es la de 1935 con duplicación en el lado reverso. Pues le cuento que la Casa de la Moneda en Filadelfia produjo esta variedad de troquel cuando se cometió un error durante el proceso de fabricación en el troquel de la moneda. Y esta variedad se reconoce por una fuerte duplicación
Y lo van a poder leer en las inscripciones donde dice 5 centavos y donde dice I pluribus unum. Es evidente la duplicación adicional en el lado, en el ojo, el cuerno y la melena del bisonte. Sin embargo, quiero que tomen en consideración lo que voy a mencionar, que durante este tiempo la fabricación de troqueles de moneda era un proceso manual y muy intensivo. Por lo tanto, si revisa cuidadosamente, pueden detectar una duplicación microscópica en casi todas las monedas de esta época. Y esta duplicación es bastante fuerte y está colocada como variedad. No se confundan con esta moneda con la duplicación que es más débil, que se encuentra en otro tipo de variedad. Y bueno, eso lo pueden leer un poquito más en sitio web o en libros numismáticos. Por último, veamos la próxima moneda y es la de 1937D, el búfalo de 3 patas. Y esto lo conoce muchísimo los coleccionistas. Y se cuenta que un trabajador de producción en las instalaciones de la Casa de la Moneda de Denver, ellos trataron de reparar un troquel inverso dañado solo para empeorar las cosas. Y hubo un troquel de datos en la esquina inferior izquierda del dado junto a la pata derecha del búfalo. Mientras usaban una herramienta para quitar la muesca en el troquel, bueno, quitó tanto metal que se perdió el detalle de la pata delantera del búfalo y por eso es que existe dicho error. Y este detalle es importante. Les tengo que decir que desafortunadamente existen personas sin escrúpulos, ojo, que tomarán una moneda de 5 centavos búfalo de 1937 de normal con las 4 patas y las quitarán, bueno, quitarán la pata delantera para poder ellos falsificar dicha moneda. Así es que los numismáticos expertos pueden saber si una moneda ha sido alterada. Así es que, ojo, no traten de coger de bobo a un especialista. Asegúrese, si quiere adquirir una moneda de esta certificada, deben de comprarlo a un buen distribuidor o un especialista de moneda. Y cuando digo bueno, que tenga una buena reputación. Bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que este video haya sido de su agrado y haya aumentado su conocimiento numismático, o sea, se haya ampliado más y más. Y si le gustó este video, pues apreciaría un like, que eso va a ayudar mucho al canal, y sobre todo compartan mi video en sus redes sociales, bueno, porque deseo que día a día llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo. Los quiero mucho. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Bye.